vamos a estudiar el libro de Oseas y la semana pasada más o menos di una introducción al libro, que me voy a demorar 2 minutos para recapitular lo que hemos estado viendo la semana pasada. Y lo que hemos visto es que el libro de Amós es contemporáneo con Oseas. Si vemos, como hemos visto Amós, Oseas viene primero y Amós entonces se levanta y predica durante el tiempo de Oseas, pero siempre es Oseas primero. Y los dos predican al reino del norte, pero tienen mensajes para el reino del sur, como hemos visto en Amós en los mensajes a las 7 naciones, en el capítulo 1 y 2. Hemos visto que Oseas es un libro difícil de entender porque está lleno de poesías, o vamos a ver, de prosas, y tiene un contenido emocional muy fuerte. Se hace alusión y se toma el matrimonio y el papel o el rol de un padre hacia un hijo como alegorías, o mejor dicho, como descripciones o como símbolos del trato de Dios para con su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver a medida que vamos a estudiar. Entonces, la vida del profeta Oseas, vamos a ver cómo es usada de una forma analógica o ilustrativa para demostrar algo de la vida de Dios con su pueblo. Que Dios va a tomar la vida de Oseas, su vida privada, desde él, de su esposa, de sus hijos, para mostrar, ilustrar su relación con su pueblo. Y en todo esto vamos a ver el constante amor puro, personal de Dios. Esto es algo que se repite. Eso es lo que hemos visto. También hemos visto la semana pasada sobre cómo tenemos que tomar en cuenta que los primeros 3 capítulos que hablan sobre la vida de Oseas, cómo cambia del personal a la segunda o tercera persona. Y esto tiene un propósito muy importante que ahora yo, al empezar con el capítulo 1, voy a hacer hincapié. Nuevamente, las profecías de Oseas, igual que los otros profetas que hemos estudiado, tiene juicio de Dios ante su pueblo para corregir que es la idolatría. Esta es la guerra que tiene Dios con su pueblo. Son idólatras. Han rehusado cumplir el primer mandamiento. Yo soy Jehová, Dios, que te saqué de tierra de Egipto. No hay otro como yo. No tendrás dioses ajenos a mí. No harás imagen, ni en el cielo ni en la tierra, ¿no?, de lo que es Dios. Entonces ellos han fracasado en cumplir los primeros 4 mandamientos que va en relación con Israel, con Dios. El no ser imagen, la idolatría, el tomar el Dios en vano, que es vivir irreverentemente, como que si Dios no existiera, es tomar el nombre de Dios en vano, y el hacer sacrilegio del día de reposo, que es el 4º mandamiento de la ley. Todo esto, ellos han hecho han sido indiferentes y han tratado entonces de cumplir la ley a su manera. Ellos han puesto el orden de la ley, según ellos, ¿no? Israel. Y vamos a ver las denuncias. Ya hemos visto en Amós las denuncias de cómo es el trato de los que tienen poder hacia los pobres y cómo han dejado al Dios que los salvó, que los rescató, han olvidado lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Cuándo escribió Oseas? En el siglo VIII antes de Cristo. Y hay 5 reyes que más adelante vamos a tomar después del capítulo 3 un tiempo para repasar estos 5 reyes que se mencionan en el versículo 1. Pero más o menos la fecha del libro de Oseas, estamos hablando de un periodo entre 790 y 735 aproximadamente, porque no hay fecha exacta, pero más o menos ahí en los 700 antes de Cristo. Y estamos hablando antes de la caída de Israel con Asiria. ¿Okay? Ese es el tiempo. Okay. Entonces vamos a empezar con el capítulo 1. Más o menos esa es la introducción que hice la semana pasada y les di un bosquejo del libro. Y quizás cuando terminemos con el libro de Oseas yo les puedo proveer de un bosquejo, una estructura del libro para que ustedes lo tengan. Ok, vamos a empezar con el capítulo 1 de Oseas y más o menos el contexto a este capítulo 1 está sobre la familia de Oseas,
que son los primeros 9 versículos, donde Oseas se casa con esta prostituta, Gomer, y le da hijos. Y cada hijo tiene un nombre profético. ¿Okay? Vamos a estudiar eso. Entonces, en esta primera parte vamos a ver la esposa de Oseas y sus hijos, o el matrimonio de Oseas y sus 3 hijos, que es la vida privada. Y de ahí versículo 10, que va hasta el capítulo 2:1, pero vamos a quedar con el capítulo 1 hoy, habla sobre el castigo de Israel no es final. ¿Okay? Hay una esperanza, una restauración. Y esto es común, como hemos visto en el mensaje de los profetas, que el mensaje de los profetas viene en 2 partes: castigo, juicio y restauración. ¿Okay? Eso es parte del mismo mensaje que Dios le da a los profetas. No se predica uno sin el otro, hay que predicar los dos. Hay que declarar los dos, que Dios castiga el juicio, pero porque Él ama, a la misma vez ha provisto una manera en que podamos ser restaurados a Él, en que podamos regresar a Él, en que podamos ser sanados y tener la relación que Él ha deseado desde el principio con Adán, que es una relación íntima con el ser humano. Y esto es demostrado a través de su pueblo Israel. Entonces, contextos al primer capítulo, porque vamos a leerlo, si ustedes me permiten, voy a leer el pasaje. Los primeros 3 capítulos vamos a ver que es una unidad literaria, están juntos, porque recuerden que capítulos y versículos no fue inspirado, esto es algo que se puso para poder ayudarnos a leer las escrituras, ¿no? Entonces vamos a ver sobre el matrimonio de Oseas con Gomer, que fue algo que Dios le dirigió a que haga. Recuerden que yo les he dicho que lean este libro varias veces, pero vamos a ver que Dios le manda a Oseas que se case con Gomer, ¿ok? Y en el capítulo 2, que no vamos a entrar hoy, pero la próxima semana, vamos a ver una forma poética sobre la infidelidad de Israel. ¿Okay? Y van a ver cómo eso está relacionado con el matrimonio de Oseas con Gomer. ¿Okay? Y en el capítulo 3, entonces, para que tengamos un vistazo panorámico a lo que vamos a hablar ahora, habla que Oseas compra y se vuelve a casar con la que fue su esposa Gomer, porque Dios le dirige a que haga eso, le manda en el capítulo 3. Y vamos a hablar qué significó, cómo que se vuelve a casar con su misma esposa. Bueno, eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos ahí. Entonces, miren las secciones dentro de esta unidad literaria, de estos 3 capítulos, vemos que hay una promesa, en cada uno de estos 3 capítulos hay una promesa de restauración. Es lo que vamos a ver ahora en el versículo 10 y 11, del capítulo 1. En el capítulo 2, versículo 14 y 23, ahí hay una promesa de restauración, y en el capítulo 3, versículo 5, hay otra promesa de restauración. Entonces, tengan en mente que en medio de todo este panorama estoy tratando de dibujarle una figura. Dios le manda a Oseas a que se case con Gomer. Vemos cómo es descrito en forma poética en el capítulo 2 sobre la infidelidad de Israel, el pueblo de Dios. Y de ahí regresamos al capítulo 3, donde Dios le manda a Oseas que vaya y que compre a su esposa, en el capítulo 3. Y en cada uno de estos 3 capítulos vemos que hay una promesa de restauración. Y van a ver cómo esto va a encajar a medida que vamos a estudiar. Ahora, no olvidemos algo que he estado recalcando a medida que hemos estudiado los profetas, que la idolatría de Israel, en este caso las 10 tribus del norte y también Judá, pero la idolatría de Israel no solamente era una violación de la ley de Dios, pero como vamos a ver ahora Oseas, la idolatría de Israel era una violación del amor de Dios. Que tengan eso en mente. La idolatría no es una violación solamente, no se limita a desobedecer la ley que Israel violó, pero es una violación misma del amor de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ilustrado en la vida de este profeta con su esposa. Y la mejor entonces analogía que usa Dios a través de este profeta para hacerle a su pueblo entender de lo que es ser parte del pacto, lo que significa ser pueblo elegido de Dios, es la analogía, la ilustración de lo que es el pacto del matrimonio. ¿Okay? O sea que el matrimonio es usado como una ilustración, Dios usa eso, para darles a entender, esto es lo más cercano al pacto que yo he hecho con Israel y que Israel ha hecho con Jehová. ¿Okay? Y este es el libro, va a hablar de esto.
Ok, vamos a empezar entonces. Si me permiten, voy a leer esto y después entonces podemos referirnos de regreso. Solamente son 11 versículos, es un pasaje corto. Me voy a limitar al capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y Dios dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces acá podemos ver que el libro empieza muy comúnmente como empiezan los demás profetas, que palabra de Jehová que vino. Okay. Así empiezan los demás profetas que hemos estudiado. Y esto nuevamente está indicando que el profeta no habla de su propia mente o de su propio entendimiento o de su propio interés. Acá, o sea, no tiene un capricho con el pueblo de que este pueblo necesita escuchar esto. Esto es lo que yo siento que el pueblo debe escuchar. Acá es Dios mismo tomando la iniciativa de revelarse, de revelar su voluntad, de revelar la palabra. Entonces, el concepto acá de la palabra, porque la palabra es un tema muy interesante en toda la Biblia. En Génesis, Dios crea por su palabra. En Nuevo Testamento, Juan habla sobre logos, la palabra de Dios creativa, pero la aplica al Hijo, que es la palabra revelada, encarnada, y en Apocalipsis 19:13 también habla sobre la palabra. Entonces, este tema de la palabra es que Dios tiene la revelación inicial, viene de Dios. Todo este poder viene de Dios y no es un poder independiente de lo que es Dios. Y es un tema que se puede ir y explorar un poco, pero eso es lo que no vamos a hacer en Oseas. Vamos a seguir entonces. Y se habla el nombre Oseas. ¿Qué significa Oseas? Es un nombre en el Antiguo Testamento, en hebreo, y significa salvación. Y cuando uno añade el nombre del pacto de Dios, que es Yahvé, que no tiene vocales, ¿no? El nombre de Dios, con la raíz de salvación, tenemos el nombre Josué, o Jesús en el griego, que es Dios es mi salvación. Pero el nombre en sí, o sea, significa salvación. ¿Okay? Ese es el nombre. Se nos dice un poquito de quién fue su padre, pero no sabemos nada de su familia, nada de sus ancestros. Y se nos dice entonces después los 5 reyes que reinaron durante el tiempo que Oseas profetizó. Más adelante voy a dedicar un segmento a estos 5 reyes, así que voy a pasarlos por ahora. Entonces, esta lista de reyes es idéntica a la lista de reyes en Isaías. Si ustedes leen en casa el libro de Isaías, especialmente la introducción, se da esta lista de reyes. Y es por eso que se piensa que Isaías era contemporáneo de Oseas en el sur de Judá. Mientras que Oseas predicaba para el norte, Isaías predicaba al sur. Y con todo esto añado, es que Dios estaba hablándole a sus palabras a través de profetas, a su pueblo. Dios no dejó de hablarle a su pueblo y de hacerles recordar en qué habían quebrantado y violado su ley.
Dios estaba ahí con su pueblo a través de sus profetas. Otra cosa diferente es si el pueblo quería escuchar o no quería escuchar. Que otra cosa es si el pueblo quería creer o no quería creer lo que los profetas estaban anunciando que iba a venir. Pero entonces el profeta habló. Se le da un mandato al profeta, versículo 2. Y hay dos mandatos ahí y un tercero que es implícito, que es anda y toma. Que vaya y tome a una esposa y se dice mujer fornicaria, para que tenga hijos de fornicación. Y este mandato es medio raro. ¿Cómo es que Dios va a mandar a un profeta a hacer tal cosa? Si se supone que el profeta es separado por Dios para hablar los oráculos de Dios, para dar a entender la revelación de Dios que ha sido quebrantada, la ley de Dios, el Torán, y decir lo que iba a venir si es que no se arrepiente. ¿Cómo es que Dios le manda a hacer tal cosa? Es que tal era la situación de Israel. La situación del pueblo de Israel en tiempos de Oseas y en tiempos de Isaías y en tiempos antes era una situación de adulterio, prostitución. El pueblo era un pueblo prostituto. Se había adulterado, había caído en una condición tan baja de pecado que Dios quería hacerles ver, así son ustedes, así están ustedes. Ahora, imagínense, al Oseas tomar una mujer fornicaria, y voy a hablar un poquito sobre eso, tuvo que causar indignación entre este pueblo religioso. ¿Cómo es que que nos viene a hablar palabra de Dios se toma una prostituta? Y acá la prostitución en Canaán estaba relacionada al baalismo y al culto de prostitutas en el templo, o prostitutos, porque había sodomitas también. Si leemos la narración de Reyes y Crónicas, que nos cuenta cómo era en tiempos de estos reyes, la prostitución era tanto entre hombres con hombres, donde viene la palabra sodomismo, ¿no? Sodomita, como mujeres, ante todo aquel que venía a adorar o a ofrecer su sacrificio. Porque este culto de la prostitución, o por qué la prostitución estaba ligada con la religión de Canaán en aquel tiempo, porque la sexualidad, recuerden que había un ídolo que conocemos, seguro que muchos, el de Asterot, que estaba relacionado con la fertilidad. Entonces ellos creían que al tener un ritual en el templo de Asterot, en el templo de los Baales, no en el templo de Jehová, al tener un ritual donde haya relaciones sexuales, entonces garantizaba al común, al creyente, a que sea fértil en su vida. Nada diferente de lo que hoy en día se practica como da $10 y Dios te da 100. ¿Ven? Son creencias paganas, medias mágicas, o invocando la magia. Entonces acá el culto era, ven al templo de Asterot, de Baal, y ten relaciones con el sacerdote o la sacerdotisa, y eso te garantizará fertilidad en toda tu vida. Fertilidad con tu mujer y tus hijos, fertilidad en tu ganado, fertilidad con tus siervos, con tus esclavos. Vas a ser fértil si eres parte de esto. Era parte de la cultura pagana. Y nada diferente hay en nuestros días cuando ponemos la cultura pagana a igual o le damos el mismo valor o el mismo peso que nuestra creencia en Dios. Son mezclas, se llama sincretismo. Y es cuando se pone otras ideas, por más paganas que suenen, otras filosofías, otras creencias, y la ponemos al lado de Dios. O sea que no estamos sustituyendo a Dios, no es que estamos diciendo no, el pueblo no está diciendo no adoramos a Jehová, el pueblo es muy religioso y adora a Jehová y guarda las lunas, guarda las festividades, la Pascua, todo lo guarda. Y es por eso Dios dice, me da asco su religión. Pero a la misma vez que guardan la adoración a Dios, han adoptado estas prácticas paganas, donde se hacía culto a la fertilidad a través de la prostitución, donde se hacía quemar a los hijos. Manasés hizo eso, pasar a los hijos por el fuego en honor al dios Marduk, donde Baal era el dios de la bendición, etc. Entonces se adoptaban estas prácticas de la cultura pagana cananea y se seguía adorando a Dios.
hay que ser tolerantes, ¿no? Y seguir adorando a Dios. Entonces acá Dios, al decirle a Oseas, toma una mujer prostituta, una fornicaria y cásate, les está diciendo, porque esperaba que el pueblo se quede impactado, les estaba diciendo, esta es la condición en que mi pueblo ha caído. Condición de prostitución, de adulterio, de pecado. Si ustedes quieren leer un poquito más sobre esta analogía o simbolismo, pueden ir, y la próxima semana, Dios mediante, voy a referirme a ellos, a Jeremías capítulo 2, capítulo 3 y Jeremías capítulo 7. En sí, todo el libro de Jeremías denuncia esto, pero esos pasajes son claves. Ok. Entonces continuamos. El amor que Dios le tiene a Israel es el amor que ahora Oseas va a tener que demostrar a Gomer, su esposa. Porque el violar la ley, el dejar de escuchar a Dios, el dejar de obedecer la ley, como Dios mandó a través de Moisés, el libro de Deuteronomio es un resumen de la ley de Dios y hemos leído varios pasajes, capítulo 4, capítulo 6, el abandonar a Dios, no solamente es tachar su ley porque no me conviene o no me gusta o no me cae bien. El violar la ley de Dios, Dios está diciendo, tiene más aún que solamente dejar de cumplir una lista de reglas. El violar la ley de Dios tiene que ver con violar su amor hacia nosotros. Tiene que ver con rechazar el amor de Dios hacia nosotros. O sea, cuando yo no obedezco, o en este caso Israel no obedecía a la ley de Dios, y podemos aplicarlo nosotros como creyentes, no obedezco a sus mandatos ni cómo debo de vivir mi vida para Él, en todo aspecto, no solamente cuando vengo entre ustedes, ¿no? Los creyentes, estoy diciendo a Dios, a mí no me interesa tu amor. Estamos rechazando el amor de Dios para mi vida cuando yo dejo de obedecer su ley y no solamente rechazo una lista de regulaciones. Entonces acá Dios va a hacer lo que le va a decir a Oseas que haga a través de Gomer, que vamos a ver, va a ser algo muy íntimo y van a ver eso en los nombres que le da la relación personal con Dios, algo muy íntimo que le da a los hijos. Porque miren lo que dice el versículo 2 al final, porque la tierra fornica, y miren la parte ahí, apartándose. Eso es lo que están haciendo al adoptar otras culturas y otras prácticas y combinarlas con el culto a Dios. Dios en el templo de Salomón, con sus utensilios y su ritual, estamos adorando, estamos ofreciendo sacrificios, estamos cumpliendo con la ley, pero en los cultos a Baal y en los lugares altos y debajo de árbol adorando a mis ídolos y a Baal, porque eso me da buena suerte, porque eso me da fertilidad, etc. Dios dice, se han apartado de mí. O sea que Dios no quiere una relación a medias. Dios no quiere que yo le sirva a Él o lo ame a Él a medias. Y a medias no significa que tengo que seguir una lista de regulaciones. A medias significa cómo vivo el total de mi vida. Cómo vivo el total de mi vida, cómo trato a mi prójimo, cómo uso mi dinero, cómo son mis pensamientos, cómo es mi respuesta hacia aquellos que quieren mi mal. Cómo vivo mi vida, todo eso significa para Dios si lo amo o lo rechazo. Es el cómo vivimos que hace énfasis. Y acá Israel vivía aparentemente bien, siguiendo la ley de Moisés. Pero cuando se descubrían los árboles en las montañas y en los lugares altos, habían altares a Baal. Aun cuando se hicieron las reformas de Josías más adelante y se quebraron los lugares altos, los Baales seguían en la casa. Y la idea es que no se trata tanto de lo exterior y a la imagen que nos podamos inclinar, sino que Dios dice, la razón por la cual ellos siguen sirviendo a los Baales es porque la idolatría está en su corazón. Y mira, acompáñenme conmigo a Jeremías capítulo 7, porque es un pasaje digno de leer y con este pasaje termino y la próxima semana entonces voy a seguir con los nombres de los hijos de Oseas. Jeremías capítulo 7.
Jeremías capítulo 7, y voy a leer del primer versículo, y con este pasaje termino, porque este pasaje, en una forma, Jeremías viene después de Oseas, porque Jeremías es el que experimenta el cautiverio de los babilónicos, en el año 587 antes de Cristo más o menos. Entonces miren lo que dice Jeremías, muchos años después, pero esta es la misma condición de Israel, ¿ok? Para el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, y estamos hablando de Jerusalén, ¿no? El templo, porque este es el profeta de Jerusalén, el templo. Y proclamad allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todos Judá, los que entráis por estas puertas para adorar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y con esto estaban ellos hablando sobre la seguridad que tienen, porque el templo de Dios estaba paradito. Entonces Dios estaba con ellos, apoyándolos, ¿no? Era la creencia. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y acá estamos hablando del cómo adoramos a Dios, cómo vivimos nuestra fe, y no oprimís al extranjero, y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para vuestro mal. Ese fue el caso de Israel del Norte. Os haré morar en este lugar en tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y miren lo que están haciendo. Hurtando, matando, adulterando y jurando en falso e incesando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y la idea es, y este es Judá, pero lo mismo cayó Israel, y Judá no aprendió de la lección de Israel del Norte cuando fue llevada en cautiverio bajo los asirios, que fue predicho por los profetas. Oseas, uno de ellos, no aprendió que Dios les estaba recriminando que regresen a Él, al servicio, a la adoración verdadera de Él, que lo amen a Él. Judá siguió el ejemplo de su hermano del norte, y Dios ahora levanta profetas para decirle lo mismo. Y entonces, acá tenemos un quebranto de la ley que con nosotros conocemos los 10 mandamientos. Mienten, hurtan, adulteran, usan el nombre de Dios en vano, y abusan contra otros. Y la idea es, cuando yo dejo, o cuando empezamos a idolatrar contra Dios, cuando yo dejo de amar a mi Dios, entonces todas mis demás relaciones son influenciadas y son, en un sentido, maltratadas en mi actuar. Si yo no honro a Dios, si yo no amo a Dios, si yo no sirvo a Dios como Él me ha dicho en su palabra, como Él ha ordenado en sus estipulaciones, entonces yo voy a crear mi manera como debo de tratar al prójimo. Y la idolatría es un pecado porque es quitarle a Dios la gloria, es hacer un Dios a mi imagen, o sea, es idolatrarme a mí mismo. Eso es la idolatría, es idolatrar, o sea, es un yoísmo, es poner al hombre en el altar. Eso es idolatría, aunque sea en forma de naturaleza, lo que sea, pero es el hombre en el altar, es el hombre tomando el lugar de Dios. Y si yo estoy en lugar de Dios, entonces yo puedo decidir, como Hitler decidió, que aquellas clases de personas no son personas, pero son igual a las bestias. Y puedo entonces matarlas. Tengo el consentimiento y el derecho de abusar contra otros, de discriminar a otros, de pisotear a otros, porque yo soy por encima de otros. Si en el momento que yo dejo de obedecer el primer mandamiento, que es mi adoración y mi reverencia a Dios, voy a ser una bestia en mi trato con el prójimo. Estoy camino a extinguir la raza humana. Entonces, el guardar los mandamientos de Dios es guardar en la libertad de otros también, ¿no? Y podemos seguir hablando. Termino con este pasaje de Jeremías. Entonces, versículo 10, vendréis y os pondré delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones. Recuerden quién llamó. Jesús llamó al templo y lo que se hacía ahí, lugar, cueva de ladrones. De vuestros ojos está casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Ustedes pueden seguir, voy a saltar el versículo, ustedes pueden seguir leyendo, y voy a saltar al versículo 17.
Porque miren dónde está la idolatría de este pueblo. ¿No veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ir. Acá toda la familia estaba envuelta en el culto a la idolatría a otros dioses. Los hijos, los padres, las mujeres, todos participaban. Y dice, para provocarme, y versículo 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Y eso es lo que causa cuando desobedecemos a Dios y cuando no honramos su palabra. El principal, cuando no damos a Dios su lugar, hay confusión en la vida de la persona. Hay confusión, creamos confusión y desorden en la vida de las personas cuando no honramos a Dios, pero honramos entonces otras cosas. Y acá había honrar a huestes celestiales, la madre naturaleza, se honraba la naturaleza, etcétera, etcétera. Nada diferente en nuestros días. ¿Okay? Entonces, ustedes sigan leyendo ese pasaje. Versículo 26, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y sí, siguen leyendo y sigue entonces Dios hablando sobre lo que han hecho. Versículo 29, corta tu cabello y arrójalo y levanta sobre llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, nuevamente el juicio, ¿no? Habla ira, juicio, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amasillándola. ¿Ven? Poniendo a la idolatría igual que Dios, mismo nivel. ¿Okay? No es que suplantaron a Dios, sino que lo pusieron ahí al ladito. Sincretismo. Versículo 31, y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Estas eran las prácticas. ¿Okay? Nada diferente como hoy en día practicar el aborto, matar una vida. ¿Okay? Si podemos hablar, bueno, nosotros somos una sociedad más sofisticada y más civilizada porque no matamos a nuestros hijos por fuego. ¿Y qué con el aborto? Para quemar, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Y entonces sigue hablando sobre lo que va a pasar. Y la idea es que la desobediencia a Dios, la deslealtad a Dios, la idolatría a Dios, nace en el corazón de la persona. Nació en el corazón de Israel y es demostrado. Así que aunque venga un rey bueno, Josías, y limpie de los lugares altos, Dios dice, más adelante vamos a ver ese pasaje, que la idolatría está en su corazón. Corazón incircunciso es mi pueblo, aunque ellos son circuncisos físicamente, su corazón está incircunciso porque llevan la idolatría por dentro. Y en todo esto, Dios demostrando el amor para con su pueblo. Pero miren la emoción. Un profeta casándose con una mujer fornicaria, prostituta, esa es la condición del pueblo de Israel. Y no solamente la de Israel, esa es mi condición cuando yo no conozco a Dios. Esa es la condición mía en pecado. Y Dios viene entonces a rescatarme y a ofrecerme de su amor incondicional y su sanidad a mi vida. Ahí termino entonces